Hola mis amados, mis amadas, ¿qué tal estamos? Vine a traer otro trocito de la palabra. Pero bueno, hoy no les voy a dar la de ayer. Ayer les estuve hablando del ciego, ¿verdad? Pero hoy vamos a mirar un poquito porque, ¿saben por qué? Porque hay personas que hasta ahorita todavía le siguen echando la culpa a la mujer y le dicen a la mujer: vea, por tu culpa nosotros trabajamos tan duro, por tu culpa y por tu culpa. Pero fíjate que no es así. Fíjate que la palabra de Dios me enseña a mí que cuando Eva fue engañada. Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Entonces, vamos a empezar por esa parte. Vamos a empezar a darnos cuenta que siempre nos han echado la culpa y yo he escuchado predicaciones por ahí tan duras, mis amadas. Mire, fíjese que es tan triste cuando en algunas religiones tienen esta costumbre de predicar. Allá solamente los hombres pueden orar, pueden predicar, recogen la ofrenda, ellos cantan, la mujer no. Entonces, en esa religión son muy dados a echarle la culpa a la mujer y dicen pues que mirara que la mujer por esta condición de ser que las mujeres hablamos mucho y somos bien espayentosas y toda la cosa, que por qué, entonces por culpa de ella. Pero fíjate que no. Fíjate que la palabra a mí me dice, y así bien clarito lo dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Entonces, primero, era la más astuta de todos los animales del campo. Bueno, segundo, la cual le dijo a la mujer. O sea, la serpiente habló con la mujer. O sea, la serpiente en aquel tiempo en que si la serpiente era astuta, porque esa es otra cosa. Esa es otra cosa que nosotros tenemos que ver. Nosotros le echamos la culpa al enemigo. Y por ahí decía un refrán que cada que le echaban la culpa al diablo estaba por un rincón llorando porque no le echaban, de todo le echaban la culpa a él. Entonces miremos aquí, mire la diferencia. La palabra de Dios dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Y hay dos cosas. Cuando la palabra nos habla de que él le dijo, de que Jehová le dijo a la serpiente que ya que ya ella se arrastraría y tierra comería. Primer punto, nos damos cuenta que entonces la serpiente tenía patas y andaba, ella caminaba de pie, andaba de pie como los animales. No sé cuántas patas tendría. Yo, Romina, me lo imagino que dos. Yo siempre he pensado que nada más dos patas, que seguramente las tenía en la parte de la cola, porque también hay otra en Isaías donde dice que volaba, que la serpiente volaba. Entonces imagínense que si tenía dos patas, entonces ella no se arrastra, ella caminaba con sus propias patas, pero no sabemos cuántas. Yo me imagino que dos, yo no sé cuántas tendría. Entonces dice que era más astuta que todos los animales del campo. Entonces este animal también hablaba. Porque demos cuenta que también dice la palabra que esta serpiente silbaba. En Isaías encontramos todo eso. Bueno, entonces, pero como nos vamos a meter en ese cuento todavía, primero vamos a empezar a desenredar un poquito el cuento de cómo la mujer ha sido maltratada por causa de las escrituras no bien estudiadas. No es porque las escrituras no sean la culpable, no. Por causa de las escrituras mal estudiadas. No las estudian, no las escudriñan, no se fijan en lo que están hablando, no se fijan en lo que están leyendo. Entonces, claro, nos hacen la cabeza bola. Y esa no es la cuestión. La cosa es que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Entonces vino y le habló a la mujer. La gente siempre ha dicho que fue que Satanás se metió en la serpiente.
Eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Que ve que el Satanás se metió en la serpiente. Y mire, también nos han dicho que después, y un gran predicador, escuché yo en estos días, y lo admiro mucho y todo, pero dice que cuando la serpiente, cuando esta mujer obedece, escucha la voz de la serpiente y obedece a la voz de la serpiente, entonces empezaron a salir a las rosas las tunas, ¿verdad? Las espinas esas con que nos pinchan, y todo esto que le sale a los, ¿cómo se llaman? A una planta de los desiertos, y así que los animales ya se pusieron furiosos y toda la cosa, pero fíjate que el mismo Señor lo dice, la palabra dice que el Señor dice que habrán los cardos, y la tierra será maldita, y habrán espinos en ella. Entonces miremos que todo eso es de la desobediencia. Antes de seguir aquí, yo les voy a decir una cosa. A nosotros nos enseñaron las religiones que nosotros tenemos un libre albedrío. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Es que Dios nos dio libre albedrío. No, Dios no nos dio libre albedrío. Nosotros no lo tomamos, porque aquí hay un mandato. Fíjense que la palabra de Dios le dice a ellos que coman de todos los árboles, de toda planta que había ahí podían comer. La única que no quería que comieran era del bien y el mal, ¿verdad? Pero no dice que fuera codicioso a sus ojos. Ellos nunca lo vieron codicioso hasta que la serpiente le dijo a Eva. Entonces dice la palabra, y la mujer respondió. Bueno, entonces dice la serpiente, con que Dios dijo, os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Primero démonos cuenta que no le Jehová no les había dicho esto. Bueno, luego le contesta la mujer. La mujer respondió a la serpiente, de todo fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás. Entonces démonos cuenta que eso fue lo único que Dios les dijo. Ellos estaban libres, ellos eran libres de hacer lo que quisieran, pero les mandó una obediencia. Entonces el Señor no nos dio libre albedrío, que nosotros hacemos lo que nos da la gana, no, nos mandó a ser obedientes. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Nosotros sabemos qué es lo que a Él le gusta, qué no le gusta. Ya nosotros tomamos la decisión. Mientras ellos pudieron hacer, eran libres, ellos estaban en ese eternidad. Ellos vivían en una eternidad. Entonces ellos podían hacer todo lo que quisieran, menos comer del árbol. Entonces cuando ya la serpiente dice, entonces dice, y la mujer respondió a esto, no, dice que, y le respondió del fruto del árbol del huerto, no podemos. La mujer, dice, respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos, de todo árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás. Entonces, mire, él puso, y bueno, y muchos dicen, pero si él sabía que ellas iban a comer porque él era Dios, ya lo sabía, entonces, ¿por qué lo dejó? Porque él siempre quiso buscar una obediencia. Él siempre quiso ver hasta dónde nosotros hemos querido obedecerle a él. Cuando usted lo tiene todo, mire, dése cuenta que cuando usted está con su madre o con su padre, usted llega y abre la nevera y a usted no le importa comer lo que haya porque usted está tan seguro de que eso es de su papá y de su mamá y ahí no pasa nada. Pero cuando usted llega a una casa que no es su casa, usted siempre tiene que esperar que le den. Entonces eso era lo que él quería también de estas personas, esperar una obediencia, una espera. ¿Tú crees que algún día no les iba a dar a comer de ese árbol? Claro, si él ya les había dicho que ese árbol no comieran, ¿por qué no habían comido? Porque no era el tiempo todavía. Ellos no estaban preparados para comer ese fruto. Pero mire lo que pasó. Dice la palabra que entonces, pero el fruto, dice, entonces entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás.
O sea, no morirás. Apáguela. Sino que sabe Dios que el día que comiese del... ¡Apáguela! Sí, por favor, Dios te bendiga. Que el día que comáis de él serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Claro, en ese momento, mire que dice, y vio la mujer el árbol, era bueno para comer y que era agradable a los ojos. En el momento, cuando ella quiso saber, eso fue lo peor que ella hizo. No fue tanto el engaño, sino el deseo, el querer ser como alguien. ¿Cuántas veces nosotros vemos a una persona? Un ejemplo, ese ejemplo así bien desagradable lo voy a poner, pero no hay otra forma de poner. Mire que habemos mujeres, que vemos otras mujeres y les vemos ese cuerpo muy bonito, ¿verdad? Vemos que tienen sus medidas 90, 60, 90 y entonces uno también quisiera tener de eso, ¿verdad? Las que están así bien rellenitas, quieren estar flaquitas, las que somos flaquitas, queremos estar gorditas y así no estamos contentas. Eso pasó con ella inmediatamente, rico, qué rico saber lo que es bueno y que es malo. No sabemos, ellos no sabían que lo que ellos hacían era bueno ni era malo. Ellos lo hacían porque no tenían ese conocimiento todavía. Pero dice que entonces codicioso para alcanzar la sabiduría. ¿Ves? Que entonces lo vio, ella mismo quiso saber, bueno, ahora sí. Ya yo quiero saber, voy a ser como él. Dice la palabra que él se venía y se paseaba con ellos. Entonces ella ya no quiso más de eso. Ella ya quería algo mejor de lo que el padre era. Y dice que entonces tomó del fruto y comió. O sea que en el momento que ella vio eso tan rico, tan bueno, ella entra y come. Pero dice, míralo como lo dice. Y comió. Y dio también a su marido. O sea, su marido alcanzó a ella verle el mal, el bien y el mal. Su marido no había comido, ella comió primero y ella en el momento que comió tuvo que haber visto el marido que ella estaba desnuda. Él tuvo que haber visto la vergüenza de su mujer. Mas sin embargo, él también la comió. Entonces él no fue engañado. No permitamos que le sigan echando más culpa a las mujeres. No fue engañado. Él vio, porque dice que en el momento que ella comió, eso no era que iba a dejar, que bueno, que vamos a comer y que a los 2 o 3 días ya vamos a mirar qué pasó, no, es en el momento de la desobediencia. Mira, tú coges y pones un agua a hervir, ¿verdad? Y cuando la olla hierve, inmediatamente en el momento que hirvió, tú la apagaste. Eso mismo pasó con Eva. Inmediatamente que comió, ella ahí mismo, de una alcanzó a ver que su pecado, que la maldad, que su desnudez ya estaba ahí. Entonces, por eso es que el Señor le dice al hombre, porque el hombre también comió, y cuál comió así como ella. O sea, hizo lo mismo. A pesar de que ya la vio así, él hizo lo mismo. Entonces, él ya sabía más que ella. Porque ya ella sabía la maldad de ella, pero todavía no lo había visto a él así. Pero él sí la había visto a ella. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Ahí fue donde entra el Señor y dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, ya los de ella estaban abiertos y cuando él comió se le abrieron los de él también. Los ojos espirituales, ya se cerraron los ojos espirituales y se abrieron los ojos carnales. Ya empezó a moverse la carne. Es una tristeza. Y mire, y aquí dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto. O sea, ellos estaban ahí, ya desnudos, ya qué vamos a hacer. Cogieron, dice el estudio que parece que hubiera sido higos, porque ellos cogieron hojas de higuera.
Parece que del mismo árbol cogieron y se hicieron unos taparrabos, llaman eso, unos delantales, nada más para taparse en aquí adelante, y miré el amor de Dios como es de grande. Entonces dice que cuando escucharon la voz, la costumbre de que a esa hora ya ellos habían comido, no sabemos a qué horas empezó el maestro a andar por ahí para encontrarse con ellos. Y cuando escucharon la voz, entonces corrieron y se escondieron. El problema, el pecado, fue no fue haberse comido el fruto. Entiendan, no haberles desobedecido, entonces no hubiéramos tenido perdón nosotros y una salvación tan grande como la que el Señor nos ha dado si fuera porque nosotros pecamos. Pero haberse escondido, ellos tenían que haberse presentado, haber reconocido: Señor, la embarramos, perdónanos, pero corrieron y se escondieron. Cuando el pecado se esconde, cuando se oculta el pecado, ahí es donde entra tremendo castigo. Por eso David decía: Señor, entra y profundiza y escudriña aún mis pecados ocultos. David sabía cómo llegarle al corazón al maestro. Por eso la palabra nos dice que tenía un corazón de acuerdo a su corazón. Primero, en medio del dolor, él supo alabar al Señor. Él cantaba alabanzas al Señor. Él sabía tocar el corazón a Él con esos salmos hermosos, esos versos hermosos que él le tocaba al Padre, que levantaba en clamor al Maestro. Por muchas razones. Luego, porque él sabía que había pecado, se arrepintió. Él sabía que lo había hecho mal y siempre vivía recordándole al Señor: Señor, yo sé que la embarré, yo sé que pequé, yo sé que lo hice mal. Aquí estoy. Es hermoso ¿no? Que uno pudiera entender el por qué el corazón de David era de acuerdo al corazón de Dios. Y aquí nos dice que entonces se oyeron la voz del Jehová y se escondieron. Ese fue el problema de ellos, haberse escondido. Si ellos no se hubieran escondido, el Señor les hubiera perdonado. Entonces, bueno, ya la otra parte ya ustedes la saben. Entonces dice Jehová, le dice entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente que me engañó. Mire que sí dijo que la engañó. Entonces démonos cuenta: la serpiente me engañó y yo comí. Ella dijo la verdad. Ella alcanzó a decirle la verdad. Me engañó y yo comí. Entonces Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Entonces date cuenta que ella andaba parada. Ella andaba parada. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Tremendo. Es tremendo, de verdad. Todos se llevaron su parte se la llevaron, pero la parte más grande se la llevó a Adán. Mire lo que le pasa a Adán. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de su mujer. Te herirá en la cabeza y tú le herirás a ella el calcañar. Esta lo estudiamos otro día, porque es que entonces vamos a ir a terminar con lo que pasó y como a mí me gustan así cortiticos para que sean bien sustanciosos y bien bonitos. Entonces dice: a la mujer le multiplicaré los dolores de parto. O sea que ella también había tenido hijos. Allá en el Edén, en la eternidad, ellos ya tenían hijos, porque aquí dice: le multiplicaré. O sea que ella había tenido ya hijos con dolores. O sea que ella ya había sido madre, ya había una descendencia muy grande. Y ahora dice: y multiplicaré los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Ves? O sea, desobedeció. Si él no hubiera escuchado, si no hubiera obedecido, si no hubiera comido, ella tampoco lo obligó. Dice que ella le dio y él comió.
Entonces, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, o sea, por tu culpa. Entonces, miremos que no tenemos nosotros nada de qué sentirnos mal. Ellos lo hicieron mal, este varón lo hizo mal. Por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Espinos. Entonces miremos que el mismo Dios fue el que ya dijo que cómo iba esa cuestión de lo de la tierra. Entonces hay muchas cosas que nosotros no sabíamos, pero que poco a poco la vamos a ir sabiendo, la vamos a ir estudiando cada día hasta que nos demos cuenta de que no hay un libre albedrío para la gente decir que el Señor les dio un libre albedrío. No, el Señor siempre nos ha mandado a ser obedientes. ¿Qué es la obediencia? Lo que ya sabemos que a Él no le gusta. Tú debes saber que el Señor te ha dicho que no le gusta, a mí me ha dicho que no me gusta, que no le gusta que nosotros hagamos. Esa es una obediencia. Y así vamos por la vida obedeciendo al Padre o desobedeciendo. Pero cuando la persona desobedece, dice, no, es que Dios nos dio un libre albedrío, cada uno hacemos lo que queremos. No, eso es verdad, cada uno hace lo que quiere, pero Él no dejó ese libre albedrío, Él nos dejó un mandato para cumplir. Ese es lo otro que tenemos que cumplir, obedecerle al Señor, obedecer en todos sus mandatos. Gloria a Dios que Él ha sido tan hermoso y nos ha perdonado, y hay esperanzas de que esa misma fuerza que nos dio cuando nos levantó, permanezcamos ahí debajo del madero, que es en el único lugar donde estamos más seguros, y que su misericordia es para siempre, y que ahorita podemos contar con esa salvación tan grande que Él nos dio por su infinita gracia y su gran poder. Les bendigo una vez más. Les digo que no se dejen maltratar así, que tiene uno que someterse, porque por tu culpa no. Ahí no, las cosas, mientras nosotros podamos escudriñar un poquito más las escrituras, nos damos cuenta de que muchas veces nos predican cosas y nos hacen sentir demasiado mal. Bueno, las bendigo. Mañana nos volveremos a ver. Un besito. Chao.